Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a entrar al reino de los personajes no utilizados, figuras elusivas que fueron mencionadas por Rowling, pero que nunca aparecieron oficialmente en ningún material, ni en libros ni películas. Si bien nos gustan personajes como Harry, Ron y Hermione, hay un gran número de personajes que quedaron dormidos en los bocetos, en cosas que no se publicaron y en entrevistas con J.K. Rowling. Algunos se descartaron durante el proceso de edición, otros se perdieron para poder favorecer el avance de la historia. El resto simplemente no encajaban en Harry Potter. Veamos estos bocetos, entrevistas y rumores para descubrir estos intrigantes, pero inéditos personajes. Discutamos sus orígenes, sus poderes y los papeles que pudieron haber jugado en caso de tener la oportunidad. Desde un miembro perdido de la familia Weasley, a un fantasma de un sapo de Hogwarts, hasta un profesor llamado Pettigrew, esta lista lo tiene todo. Escogimos a 30 personajes en total para este video, que ya son bastantes, pero si conocen algún otro, díganlo en los comentarios y podremos hacer algún otro video al respecto. Por mera cuestión de orden, vamos a hacer la lista en orden alfabético. Sin más, comencemos. Bathsheba Babling. La profesora Bathsheba Babling fue una bruja y profesora del estudio de runas antiguas en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Nunca fue mencionado en ningún material oficial. Solo se le mencionó en un breve boceto en el sitio web de J.K. Rowling. El Caballero Negro. Un fantasma no utilizado para Hogwarts. Si bien no sabemos mucho de este fantasma, parece que Rowling ya había presentado suficientes fantasmas y no encontró una tarea para él. Lo mencionaron en el artículo de Pottermore llamado Fantasmas de Hogwarts. Elsie Bones, personaje y miembro de la Orden del Fénix, que fue secuestrada en una de las primeras versiones de los libros de Harry Potter llamada El Enano de Ojos Rojos. Por su apellido posiblemente sea pariente de Amelia Bones, quien fue jefa del Departamento de Seguridad Mágica, y de Susan Bones, estudiante de Hogwarts, además de Edgar Bones, el hermano de Amelia y colega en la Orden del Fénix. Después de que Voldemort fue vencido durante la batalla de Hogwarts, se dice que regresó. Se menciona en la página 176 de Una historia de la magia. Stephen Cornfoot, uno de los 40 originales, un mago de sangre pura del año de Harry en Hogwarts. Los 40 originales, que ya mencionaremos mucho en este video, se describe de esta manera por parte de Rowling. Dos de mis más valiosas posesiones son un par de libretas que contienen mis primeros bocetos sobre Harry Potter. Mucho de lo que escribí en ellos nunca se usó en la serie, aunque es sorprendente encontrarme con una que otra línea de diálogo que sí lo logró, tal cual está escrita, después de ser publicado el libro. En uno de los libros hay una lista de 40 nombres de estudiantes del año de Harry, entre ellos Harry, Ron y Hermione, sus respectivas casas y pequeños símbolos junto a cada uno de los nombres para representar sus linajes. No hay mucha información sobre Stephen, pero sabemos que era de Hufflepuff o Ravenclaw. Su existencia fue revelada por J.K. Rowling en su página web, donde comparte algunas de estas ideas originales de Harry Potter. Kevin Entwistle, otro de los 40 originales, estudiante de la casa Ravenclaw en el Colegio Hogwarts. También, en alguno de los videojuegos de Harry Potter apareció una Annabelle Entwistle, aunque nunca la vimos realmente en ningún libro ni película. Su existencia fue revelada por Rowling en su página web también, con otras ideas originales de Harry Potter. En los primeros bocetos de los libros, nuestra querida Hermione Granger tenía una hermana Muggle que conocemos solo como la señorita Granger. La razón de esto no está clara, y como no fue relevante para la historia, Rowling decidió eliminarla. J.K. mencionó a la señorita Granger en una entrevista. ¿Hermione tiene hermanos o hermanas? No. Cuando creé a Hermione le di a una hermana menor, pero era difícil trabajar con ella. La hermana menor no debía ir a Hogwarts, se supone que ella debía ser una Muggle. Fue una historia que no funcionó muy bien y no tuvo un lugar en la historia. Edmund Grubb fue otro fantasma que no se utilizó para la historia. Vivió en la época victoriana y murió en la puerta del gran comedor en Hogwarts, después de comer bayas venenosas. Después de su muerte regresó como fantasma para ser un espectro en el castillo. A veces impedía que las personas entraran al gran comedor por venganza. J.K. Rowling dijo que ella se arrepiente de haber dejado fuera a este fantasma. Se le menciona también en el artículo llamado Fantasmas de Hogwarts. Megan Jones, otra de los 40 originales, estudiante de Hufflepuff del mismo año que Harry en Hogwarts. Es posible que sea pariente de otros miembros de la familia Jones,
como Jones, Hestia Jones, Peter Jones y Stuart Jones. Si ese es el caso, podemos inferir que Meghan era mestiza. Su existencia se reveló a través de J.K. Rowling en su página web, donde comparte algunas otras ideas originales. Ogden Earnshaw, también llamado Ogden Hobday, fue un personaje considerado para ser profesor de defensa contra las artes oscuras en el 5º año de Harry. En su lugar estuvo Dolores Umbridge. Su existencia fue revelada también en la página web de J.K. Rowling. Wayne Hopkins, otro de los 40 originales, estudiante de Hufflepuff del mismo año de Harry en Hogwarts. Es posible que sea pariente de Carl Hopkins. Eso lo haría mestizo. Es otro de los personajes que conocemos gracias a las revelaciones de J.K. Rowling en su página web. Sue Lee, otro de los estudiantes miembros de los 40 originales. Ella era estudiante de Ravenclaw del mismo año que Harry. Su existencia se reveló en Harry Potter y yo, un especial de la BBC que se transmitió el 28 de diciembre del 2001. Mafalda fue una miembro de la familia Weasley, hijo del primo segundo que se dedica a la contabilidad que se mencionó en la Piedra Filosofal. Y resulta que de ella sí tenemos bastante información. Mafalda era la hija del primo segundo que era un contador que se mencionó en la Piedra Filosofal. Esta persona fue muy grosera con los Weasley en el pasado, pero ahora él y su esposa Muggle habían dado a luz a una bruja. Regresaron con los Weasley para pedirles ayuda para presentarla al mundo mágico antes de que comenzara a estudiar en Hogwarts. Los Weasley aceptaron recibirla durante parte del verano, además de llevarla a la Copa Mundial de Quidditch, pero se arrepintieron casi de inmediato. La señora Weasley sospechaba que los padres de Mafalda solo querían deshacerse de ella por un tiempo porque ella resultó ser la niña más insoportable que jamás conoció a la señora Weasley. Desafortunadamente, Mafalda tuvo que ser eliminada debido a una falta de planeación por parte de Rowling. En los primeros 3 libros mi plan nunca me falló, pero debía haber puesto la historia bajo un microscopio. Escribí lo que yo creía era la mitad del libro y me di cuenta de que tenía un gran agujero en la mitad de la historia. Eso me retrasó 2 meses. Los libros ya eran de mucho más alto perfil desde el 3er libro. Había una gran presión externa. ¿Y cuál era ese agujero? Tuve que eliminar a un personaje. Ahí lo tienen, el personaje fantasma de Harry Potter. Resulta que Mafalda era la Rita Skeeter original, o un personaje como ella. Era alguien muy inteligente y iba a ser rival de Hermione. Ella servía la misma función que ahora sirve Rita Skeeter. Rita siempre iba a estar en el libro, pero le di mayor protagonismo porque necesitaba una forma de sacar la información de la escuela. Originalmente, esta muchacha cumplía este propósito. Mafalda debía transmitir información sobre los mortífagos a Harry, Ron y Hermione, porque como una metiche Slytherin a quien le gustaba impresionar, ella no se calla cuando escucha a los demás hablar. Desafortunadamente, si bien era brillante, tenía sus límites. No se puede llegar muy lejos con una niña de 11 años guardada en un colegio. Mientras que Rita Skeeter, a quien le di el papel de Mafalda, resultó ser mucho más flexible. Su existencia fue revelada por J.K. Rowling en una entrevista. Roger Malone, otro de los 40 originales, era estudiante de Ravenclaw o de Hufflepuff en el mismo año de Harry en Hogwarts. Y esa existencia se nos reveló en el documental Harry Potter y yo, el que ya les mencioné de la BBC que se transmitió en el año 2001. Angus y Elspeth McKinnon fueron miembros de la Orden del Fénix que fueron capturados bastante rápido y se descartaron en el capítulo llamado El Enano de Ojos Rojos. Él y Elspeth parecen haberse unido en el personaje de Marlene McKinnon. Se les menciona en la página 176 de Una historia de la magia. Mildred era una mujer muggle que supuestamente iba a ser la prometida de Jacob Kowalski. Ella lo dejó y le regresó su anillo después de escuchar que no consiguió un préstamo para su panadería. Lily Moon, otro de los 40 originales, fue estudiante del mismo año de Harry. Es posible que Lily haya sido una versión inicial del personaje de Luna Lovegood. Su existencia se reveló también en Harry Potter y yo. Mopsus se le consideró para ser uno de los profesores de adivinación en Hogwarts. Mopsus es el nombre de un famoso vidente en la mitología griega, lo cual encaja. Solo se le mencionó en un pequeño borrador que se liberó en la página de J.K. Rowling. Mopsy, la amante de perros, una bruja excéntrica y anciana que vivía en las orillas de Hogsmeade. Durante el 4º año, cuidó a Sirius mientras estaba en forma de perro. Pensaba que estaba perdido. Se eliminó porque no agregaba nada a la historia. Aunque no se dice explícitamente, es probable que Mopsy, la amante de perros, y Mopsy Fleabird, la autora de Fantasmas Animales de Bretaña, son la misma persona. Enid Pettigrew
el nombre de una profesora de defensa contra las artes oscuras o de adivinación que no logró llegar a la versión final. Ella hubiera sido profesora en los cuarto, sexto y séptimo año de Harry en Hogwarts o como profesora de adivinación en el tercer año. Es probable que su personaje hubiera sido pariente de Cola Gusano. Su existencia fue revelada por J.K. Rowling en su página web, donde comparte algunos de todos estos materiales. Pirtis, serviente de Voldemort, que tenía la intención de encontrarse a Sirius Black frente a la casa de los Potter, se le mencionó en una entrevista. En otros bocetos incluía a un personaje llamado Pirtis, cuyo nombre significa el oro del tonto. Era sirviente de Voldemort y debía enfrentarse a Sirius al frente de la casa de los Potter. Él también tuvo que ser descartado, aunque me gustaba como personaje. Era alguien elegante que usaba guantes de seda. Consideré mancharlos de sangre artísticamente de vez en cuando. Argo Pirtis fue un mago alquimista y el autor de Alquimia, Arte Antiguo y Ciencia. Se le menciona en un borrador de la Piedra Filosofal. «Este Flamel encontró la piedra», dijo Ron. «No, la hizo», dijo Harry. «Era alquimista, es decir, alguien que convierte metales en oro», dijo Hermione. Ella tenía esa mirada de «yo sé más que ustedes», los otros dos se dieron cuenta. «Por supuesto que leí esto en Alquimia, Arte Antiguo y Ciencia, de Argo Pirtis». «Ese no lo leí», dijo Ron. Oliver Rivers, otro de los 40 originales, estudiante de Ravenclaw y Hufflepuff del mismo año de Harry en Hogwarts. Su existencia se reveló en Harry Potter y yo. Sophie Roper, otra de los 40 originales, era de Hufflepuff, Gryffindor o Slytherin, estudiante del mismo año que Harry en Hogwarts, y su existencia se reveló en el documental que ya les dije. Runcorn, estudiante de la generación de Harry y posible pariente de Albert Runcorn, el trabajador del ministerio que Harry fingió ser con poción multijugos. Este apellido se puede ver en la segunda página que se muestra de la lista de J.K. Rowling en el especial Harry Potter y yo. Mylor Sylvanus, un posible profesor de defensa contra las artes oscuras para Harry en su quinto año. El nombre Sylvanus más adelante se readaptó para Sylvanus Kettleborn, profesor de cuidado de criaturas mágicas. Sally Smith, otra de los 40 originales, que era miembro de Hufflepuff, Gryffindor o Slytherin y que estudiaba en el mismo año que Harry en Hogwarts. En Pottermore, Rowling reveló que el nombre original era Georgina, pero que se reemplazó con Sally. Su existencia se reveló en Harry Potter y yo. El señor Thomas, un mago y padre biológico de Dean Thomas. Durante la Primera Guerra Mágica, el señor Thomas abandonó a su esposa Muggle y al joven Dean para protegerlos de los mortífagos. Él pronto fue asesinado por los mortífagos cuando se negó a unirse a su causa. Su existencia fue revelada por J.K. Rowling en su página web. Pero el siguiente es una locura. El sapo. Un fantasma que no se utilizó. Era conocido por dejar ectoplasma en las aulas de Hogwarts. Este sapo se menciona en el artículo de Pottermore llamado Fantasmas de Hogwarts. Trocar. Un profesor vampiro de Hogwarts que fue eliminado por Rowling. Al ver mis primeras libretas, sin embargo, me di cuenta de que en mi primera lista de profesores había un profesor vampiro que había olvidado, llamado Trocar, cuyo significado es un objeto que se inserta en las arterias o cavidades para extraer fluidos corporales. Sospecho que es un buen nombre para un vampiro. Evidentemente, no pensé mucho sobre el personaje, porque desaparece bastante rápido en mis notas. Por un tiempo, hubo un rumor persistente de que Snape era un vampiro. Y si bien es cierto que no tiene una apariencia saludable y a veces se le describe como un enorme murciélago con una capa negra y larga, nunca se convierte en un murciélago. Lo vemos fuera del castillo de noche y ninguna vez recibimos noticias de algún cadáver con marcas en el cuello. En resumen, Snape no es Trocar retrabajado. Se le mencionó en una entrevista con J.K. Rowling. Conforme nos acercamos al final de este viaje por los borradores de J.K. Rowling, sus entrevistas y garabatos, me intriga mucho el gran número de personajes que no se utilizaron que están ocultos bajo la superficie de Harry Potter. La información de estos personajes puede estar bastante limitada, pero siempre podemos usar nuestras imaginaciones. Es divertido pensar en lo que podrían ser nuestras propias historias, contar tramas y construir contextos para algunos de estos individuos omitidos. Como dijo Rowling alguna vez, ya sea que regreses a través de la página o la gran pantalla, Hogwarts siempre te dará la bienvenida a casa. Y en verdad es reconfortante que el encanto del mundo mágico aún sigue vivo y ardiendo. Eso es todo por ahora.
Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.